gusto tenerte nuevamente con nosotros en este curso virtual de gestión de proyectos. En ese video hablaremos sobre el área de gestión de riesgos, que resulta primordial porque el más simple de ellos puede hacer que el proyecto sea un rotundo fracaso. Pero antes que nada, déjame explicarte qué es exactamente un riesgo. Es un evento, conocido o desconocido, que puede ocurrir a lo largo de toda la vida del proyecto. Las organizaciones perciben el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos del proyecto y de la organización. Por ello, aplican estrategias para aceptar, evitar, transferir o mitigar los riesgos que se presentan. La gestión de riesgo tiene 6 procesos fundamentales que son los siguientes: planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de riesgos, realizar el análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos y, por último, controlar los riesgos. Estos procesos se encuentran tanto en el grupo de procesos de planificación como el de monitoreo y control. A diferencia de las demás áreas, la gestión de riesgos solo tiene 2 entregables, así que vamos a hablar de ambos. En primer lugar, el plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de esta área. Dicho plan incluye la metodología que define los enfoques, las herramientas y las fuentes de datos que se utilizarán para realizar la gestión de riesgos del proyecto. Los roles y las responsabilidades que establecen el líder, el apoyo y los miembros del equipo de gestión de riesgo para cada tipo de actividad del plan de gestión de los riesgos, al mismo tiempo que explica sus responsabilidades. El presupuesto, que sobre la base de los recursos asignados, estima los fondos necesarios para su inclusión en la línea de base de costos y determina los protocolos para la aplicación de las reservas, tanto de contingencias como de gestión. El calendario, que precisa cuándo y con qué frecuencia se efectuarán los procesos de gestión de riesgo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, al mismo tiempo que instaura los protocolos para la utilización de las reservas para contingencias del cronograma y fija las actividades de gestión de riesgos que deben incluirse en el cronograma del proyecto. Y finalmente, la categoría de riesgo, que proporciona un medio para agrupar las causas potenciales de riesgo, como la utilización de la estructura de desglose de riesgos o RBS por sus siglas en inglés, donde se enumeran todas las fuentes que pueden dar lugar a peligros dentro del proyecto. Aquí también se define la probabilidad y el impacto de los riesgos durante el proceso de planificar la gestión de los riesgos para su uso posterior. El otro entregable de esta área es el registro de riesgos, un documento en el cual se van anotando los resultados del análisis de riesgos, de la planificación de la respuesta a los riesgos y de todos los demás procesos de gestión de riesgos, a medida que se van realizando. En la práctica,
es una lista de todos los riesgos identificados y las respectivas respuestas potenciales. Y por supuesto, llegó el momento de hablar de las herramientas de la gestión de riesgo, que son todas estas que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Entre las herramientas más relevantes del área se encuentra la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos, que analiza la probabilidad de ocurrencia de cada situación específica y el efecto potencial sobre un objetivo del proyecto, tal como el cronograma, el costo, la calidad o el desempeño. Se incluyen tanto los efectos negativos, en el caso de las amenazas, como los positivos, en el caso de las oportunidades. En ese sentido, como puedes ver en el siguiente cuadro de evaluación, los riesgos con una probabilidad e impacto bajo están categorizados como riesgos mínimos. Los riesgos con una probabilidad e impacto intermedios están catalogados como riesgos intermedios. Y los que tienen una alta probabilidad y un alto impacto se consideran riesgos críticos. Esto se plasma en la matriz de probabilidad e impacto, donde se asignan calificaciones a los riesgos. Se priorizan los que necesitan un análisis cuantitativo posterior y se planifican las respuestas basadas en dicha evaluación. Finalmente, siempre ten en cuenta la categorización de riesgos del proyecto, los mismos que pueden ser divididos según las fuentes de riesgos, utilizando la RBS, las áreas del proyecto afectado, usando la EDT, las categorías útiles, como la fase del proyecto, a fin de determinar qué áreas están más expuestas a los efectos de la incertidumbre, y las causas raíces comunes. Si tienes que elaborar los documentos más importantes en la gestión de riesgos, sigue siempre el siguiente orden. Prepara el listado de riesgos que tienen un gran impacto en el proyecto, ya sean técnicos, externos o de la misma organización. Crea el RBS, que es la estructura de desglose de riesgo, y se puede dividir en técnico, externo y organización. Haz la matriz de riesgo para ver el análisis de probabilidad de ocurrencia e impacto en el proyecto. Realiza el análisis cualitativo, donde priorizarás los riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. Efectúa el análisis cuantitativo a través del análisis numérico del efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Es decir, estima la reserva de contingencia por el método del EBM. Y al final, planifica la respuesta al listado de riesgos categorizados a través de opciones y acciones con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. En resumen, la gestión de riesgos involucra a 6 procesos de dirección de proyecto
y se relaciona con las 10 áreas de conocimiento, teniendo varias herramientas y salidas a tener en cuenta, siendo dos de las más importantes el registro de riesgos y la evaluación de probabilidad por impacto. Hemos llegado al final de la lección de hoy, pero tú debes continuar aprendiendo con la lectura del capítulo correspondiente en el PMBOK. Luego, aprueba tus conocimientos respondiendo a las preguntas del módulo. Y cuando ya te sientas preparado para afrontar un nuevo reto, mira el siguiente video, donde aprenderás todo lo que necesitas sobre la gestión de adquisiciones. Muchas gracias y hasta pronto.